Hola nuevamente, estimados doctorantes. Ahora en esta presentación veremos lo que son las caras de la gestión escolar, con lo cual quiero significar que la gestión escolar puede ser entendida de diferentes formas, más aún cuando no se conocen sus antecedentes y sus formas como se ha venido configurando en el ámbito de la empresa y de la escuela. Una de las cosas que hemos visto anteriormente fue precisamente que la función del director escolar se configura a partir de lo que ahora se denomina gestión escolar, pero con tintes completamente empresariales y que han hecho que la educación adquiera precisamente esa fisonomía. Por esta razón, en lo que esta presentación se refiere, lo que vamos a considerar en un primer momento son la confusión de términos concretos que se han venido desarrollando en el ámbito de la gestión, pero también veremos algunas de las propuestas que se han definido desde los autores de la administración. La tesis de la cual partimos en esta presentación es que los procesos de gestión escolar que se desarrollan actualmente en la escuela parten de una ideología empresarial la cual convierte a los individuos, para nuestro caso directores y maestros, en sujetos performativos y autogerenciados, es decir, que asumen la responsabilidad de la calidad educativa para sí mismos sin considerar algunos de los aspectos estructurales que la median, y por ello cada vez se ven más comprometidos, estresándose para cumplir con su función y sobre todo cayendo en crisis cuando los resultados en diferentes evaluaciones, sean nacionales o internacionales como PISA o Enlace, muestran que los chicos no están alcanzando los mínimos aprobatorios en los conocimientos, y esto hace que los sujetos, de manera especial directivos y después los maestros, tengan que cargar con ese peso del fracaso educativo. Pero esto debemos comprenderlo mucho más allá de lo que serían las cuestiones locales de trabajo y pensar que hay un nivel estructural o de sistema que define dichos procedimientos. Para empezar a fundamentar esa tesis, lo primero que debemos hacer es precisamente diferenciar algunos términos que en nuestro país se manejan de manera indiferenciada, pero que son completamente distintos y sobre todo que han traído una confusión enorme en relación al trabajo que realizan los directores. Me refiero principalmente a los conceptos de administración, gestión y management, los cuales tienen sentidos diferenciados, pero para ello necesitamos recurrir a lo que sería la etimología y su sentido fonotono semántico, que a continuación veremos. Iniciemos precisamente por la palabra administración. Lo primero que tenemos en la etimología es que viene del latín compuesto por el prefijo ad, que significa hacia, dirección y tendencia, y minister, que es un subordinado que obedece y está al servicio de alguien. Por lo tanto, al administrador se le puede ver como aquel que realiza una función bajo el mando de otro. Y la esencia de la administración es precisamente esa: realizar funciones que dependen de otros. Empresarialmente significa estar al servicio de otro para ser productivo, y ahí está la idea de eficiencia, y sobre todo cumplir con los objetivos, con lo cual tendríamos lo que sería la eficacia. Por lo tanto, la administración es una actividad subordinada para obedecer y sobre todo realizar lo que otros nos dicen, otros que en nuestra jerarquía estarían arriba. Ahora, cuando nos referimos a la palabra gestión, esta vemos que desde la etimología
proviene del latín gestio, originada por gestus, es decir, hecho o concluido. Es participio del verbo gerere, que significa hacer o llevar a cabo. Por lo tanto, la gestión pudiera conceptualizarse como el conjunto de acciones que alguien efectúa con el fin de diligenciar un negocio o determinada empresa hacia un fin. No olvidemos que en la antigua Roma el gestor era el que se encargaba de realizar negocios para otro por su propia voluntad y obligándose él mismo a que el beneficiario del negocio lo aceptara. Es decir, por lo general, un gestor es aquel que toma la iniciativa, pero siempre pensando en que su jefe o el que está arriba en jerarquía se va a ver beneficiado y va a aceptar lo que él hizo, porque va en relación a los intereses y a las ganancias de su jefe. Por esta razón, cuando el director escolar es visto como gestor, implica precisamente que se debe comprometer en hacer o realizar acciones que tenga un beneficio para su patrón, o sobre todo que le satisfaga al que está arriba de él, que puede ser el supervisor o puede ser alguna otra autoridad educativa. Y esto es lo importante. Es decir, un gestor, desde el ámbito de la gestión educativa, no es aquel que puede promover los procesos por sí solos o para beneficiar a la comunidad que está él manejando. Muy al contrario, el gestor es aquel que promueve diferentes actos y acciones para beneficiar de quien depende, en este caso de su patrón. Y esto es una de las partes importantes que debemos nosotros considerar en el ámbito de la gestión y que a veces no logramos dilucidar cuando trabajamos desde procesos gestivos. El tercer término que entra en controversia en esta presentación es precisamente el de management. Y bueno, encontramos que su raíz latina es manage, del sustantivo latino manus, que es mano, relacionado con el italiano maneggiare, que significa para manejar, especialmente relacionado con cuestiones de controlar caballos, y que bueno, después fue retomado por el francés antiguo en el manège, que implica equitación. De ahí la palabra francesa fue retomada en inglés y se tradujo como manejamiento o aquello que se maneja, que ya en nuestro contexto significa manejar, conducir, gobernar y dirigir. Si se dan cuenta, pues esto tiene estrecha relación con lo que hace un director escolar en su institución. Maneja, conduce, gobierna y dirige, pero sin olvidar que todo esto lo hace desde un ámbito de jerarquías y que son jerarquías completamente burocráticas. No es pensar en una gestión o en un management autónomo, porque a final de cuentas él depende en sus acciones de otros. Y esto también lo podemos llevar claramente en las empresas donde el management se ve relacionado con el manejo para la producción. Esos son los tres sentidos importantes que tienen estas palabras, tanto administración, gestión y management. Una vez que hemos diferenciado etimológicamente las tres palabras, también conviene considerar la contextualización que se realiza de ellas. Como vemos, aunque su origen etimológico, fonosemántico, está en el latín, los contextos que se adquieren, por ejemplo, en el ámbito francófono y después en el ámbito de los angloparlantes, implica muchas diferencias.
Y aquí en nuestro contexto mexicano, el problema ha sido la mala traducción y el uso indiscriminado de los términos que a veces, si no los tomamos en cuenta, pueden convertirse en algo ideológico y que nos hacen pensar que son cosas benéficas, bondadosas, pero al final de cuentas terminan siendo cosas que dañan a lo que es la comunidad escolar. En este sentido, los angloparlantes lo tienen muy bien definido, es decir, para los ingleses, los americanos y de otras regiones como Nueva Zelanda y Australia, el management lo relacionan para los manejos privados y la administration la refieren solo para las cuestiones públicas, como en el caso de las instituciones educativas. Sin embargo, nuevamente les reitero, el problema es que en nuestro país se toman los términos sin considerar sus diferencias y, lamentablemente, en nuestro caso, la idea de management y la idea de administración se aglutinan en gestión. Y ahí es donde vemos las dos, o las tres pudiéramos decir, aglutinadas. Pero esto tendríamos que precisamente diferenciarlo. Por ejemplo, en Inglaterra, la idea de management se emplea más en el sentido de la gestión privada. Igual, la idea de administración se emplea más en el sentido de gestión pública y no los consideran como sinónimos. Más bien, la idea de la gestión la llevan más en cuestiones de business, es decir, de hacer negocios. Y la idea de management la refieren a cuestiones técnicas relacionadas con las empresas. Por esta razón nosotros debemos cuidar el uso que hacemos de los términos y sobre todo encontrar en esta etimología y sentido fonotono semántico que no implican las mismas cosas, pero aquí la clave está. No olvidemos que cuando empezamos a hacer muy popular o de manejo cotidiano algunas palabras, se van formando prácticas y que estas prácticas forman culturas. Habrá que ver en estos últimos 20 años cuál es la cultura que se ha formado en las escuelas públicas cuando se empezó a manejar la idea de gestión para los trabajos que realiza el director. Quizá para los que son jóvenes no les implica mucho cambio, porque a lo mejor si tienen menos de 20 años de servicio en el sistema educativo, pues ya fueron creciendo con esta palabra. Pero algunos que tenemos más años en esto, seguramente recordaremos cuando se manejaba más cuestiones de administración y no de gestión, y podemos, si hacemos conciencia clara, diferenciar muy bien cómo fueron los cambios y cómo ha sido ahora el manejo diferente de lo que hacía con anterioridad nuestros directivos y lo que hacen en la actualidad. Pero sobre todo cuidando que implica un sentido ideológico definido por algunos grandes impulsores de políticas educativas de corte empresarial. Para el caso concreto me refiero a la OCDE, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que en un momento más vamos a tocar. A partir de las anteriores conceptualizaciones desde el ámbito etimológico, pudiéramos entonces decir que de manera concreta, management evoca el manejo o dirección de una empresa produciendo. Gestión implica conducir, dirigir, mandar o gobernar. Administración alude al cuidado o defensa de un patrimonio estando bajo el mando de otro. Como podemos apreciar, los términos implican históricamente el manejo, la conducción, la dirección, la ejecución, la acción, sin olvidar que siempre se depende de alguien. Y esto es precisamente lo que hacen los directores en la actualidad. Manejan una institución u organización, la conducen, le dan dirección, ejecutan diferentes formas de trabajo y accionan
para beneficiar a aquel de quien dependen. Y bueno, también hay algunos autores que en este ámbito estas diferenciaciones de los términos las han tratado de conceptualizar. Por ejemplo, en el ámbito de la administración, uno de los grandes autores, que es Peter Drucker, nos dice que administrar es para el Estado, el management es para la empresa privada y la gestión es para la organización pública. Por lo cual, Drucker le apuesta muchísimo a que en el ámbito de las organizaciones del trabajo, es decir, de la empresa privada, es vital el papel del manager o del gerente, porque a partir de él, como puesto directivo, él debe ocuparse de hacer trabajar a los subordinados para alcanzar los resultados que le competen. Y es precisamente lo que a veces hace un director en la actualidad, un director escolar. Le exige a los maestros que se comprometan, que trabajen, que se impliquen para lograr los resultados que pusieron en una planeación. En este sentido, el objetivo que implica al director escolar es precisamente tomar decisiones en ese nivel de acción para cumplir con lo que la empresa, en este caso la escuela, se comprometió. Vamos a profundizar un poco más en la esencia de la administración, porque ahí debemos encontrar precisamente las raíces de las funciones directivas de la actualidad. Bueno, históricamente se tiene que la administración es inherente a cualquier organización social. Por eso se piensa que ésta tiene aproximadamente 5.000 años de existencia, cuando los pueblos antiguos se empezaron a convertir en organizaciones sociales con prácticas ya más complejas. Ya no solamente era el núcleo familiar, el núcleo de una pequeña aldea o un pequeño grupo de individuos reunidos para la caza o la agricultura, sino que empezaron a relacionarse con otros y por lo cual empezó a nacer la idea de la administración de actividades. Por eso es que ésta se considera como una actividad inherente al devenir de la humanidad, con el objeto de facilitar las actividades gubernamentales, sociales y de comercio. No olvidemos que en la actualidad la administración pública es precisamente aquella función que se realiza mucho más allá del aparato estatal o de algunas organizaciones como la Iglesia y que incluso implica la organización social de todos nosotros. Por ello es importante tener en cuenta esta implicación histórica de la administración. En el ámbito de la administración pública, precisamente sus orígenes los encontramos en el siglo XVII, cuando la idea de administrar públicamente era una función subordinada a ciertos consejos o asambleas desde el poder público y que se institucionalizó en los ministros. Como ya veíamos, la idea del minister latino precisamente es aquel sujeto que hace o que lleva a cabo acciones para que le gusten al que tiene él en mando de autoridad hacia arriba. Por esta razón es que los ministros ejecutaban las decisiones emanadas de ciertos organismos políticos superiores. Y bueno, el ministro en la actualidad se le conoce aquí en nuestro país como el secretario de Estado. Y la administración pública precisamente conlleva el trabajar con secretarios. Sí, con secretarios, y puede ser tanto en el nivel de Estado como en el nivel de organizaciones ya más concretas, públicas, en las cuales siempre hay un secretario. Para el caso de lo que estamos nosotros debatiendo, pues bueno, el minister
o el secretario precisamente implica al papel del director. En el ámbito privado, un giro importante que tomó la administración tiene que ver precisamente con la producción y el consumo que se dio, sobre todo en aquellos siglos de producción fabril, cuando inclusive se pasó de lo artesanal a lo fabril, y que en esto estaba ligado la propiedad de los medios de producción. Y había un personaje importante precisamente en estos talleres, que era el jefe o el dueño para su caso. En este sentido, pues cuando había una producción artesanal, por lo general, el dueño del taller, el dueño del taller estaba encargado de dirigirlo, pero a la vez también se implicaba en las tareas del desarrollo del trabajo. Y no solamente hacía lo que era mandar, o que era más bien la función de otros. El dueño del taller lo que hacía era implicarse en el trabajo de producción. Pero esto cambió dramáticamente cuando se pasó de lo artesanal a lo fabril, pues entonces surgió una administración privada y el jefe del taller pasó a ser precisamente el que dirigía nada más, sin implicarse en los procesos laborales o de productividad, sino más bien él se veía beneficiado en el desarrollo de sus productos. Aquí es donde nace y se da un distanciamiento muy fuerte entre el patrón y los trabajadores, y sobre todo porque el interés fundamental del patrón era incrementar la productividad, la eficiencia y la eficacia, con el fin de lograr mayores ganancias. Pero a final de cuentas, esto implicó que él solamente se dedicara a cuidar y a dirigir. Y en este sentido, pues se convirtió ya en el que dirigía, es decir, en el director. Este fue un verdadero evento. El jefe artesanal se divorcia de la producción y ahora se plantea una diferencia importante entre trabajo intelectual, de planeación, de dirección y trabajo material. Y el rol directivo, a final de cuentas, se refleja con los administradores. Como podemos apreciar entonces, esto es lo que de alguna manera empieza a diferenciar a los directores escolares. Ya no es precisamente aquel que puede incluirse en las actividades de enseñanza, sino ahora, por lo general, él se dedica solamente a las actividades de administración y gestión, pero ya es muy difícil que pueda dar una clase o que esté al frente de un grupo. Aquí hay una diferencia que desde aquellos entonces podemos ver reflejada en la actualidad. A partir de esta nueva forma de organizarse en las fábricas, es como surge precisamente lo que Marx denominó la administración privada capitalista, que él nos decía, está fundamentada en ese proceso antagónico de clases, donde hay uno que manda, es decir, aquel que desarrolla las actividades de alta dirección, y que también se encarga de vigilar, y aquel o aquellos que se encargan de cumplir lo que otros les indican, pero para el bien de la producción y la ganancia de los que están en la jerarquía superior. En este sentido vemos cómo los patrones se convierten en directores que empiezan a manejar los diferentes negocios para su beneficio. Pero precisamente al complejizarse más
los procesos de organización en las fábricas o empresas privadas, la alta dirección tuvo que dividir los diferentes procesos para que, a final de cuentas, alguien se encargara en cada uno de ellos. Y ahí es donde la función del director medio empieza a combinarse con la gerencia. Porque, como podemos apreciar, la gerencia tiene su origen en esta área privada para significar una función subordinada que está supeditada a lo que indican los consejos superiores, y entonces se va haciendo cada vez una escala mayor de jerarquía, como sucede en el caso educativo. Siempre hay, por ejemplo, en una escala concreta de administración pública, un secretario, subsecretarios, directores generales, subdirectores, y también así después tenemos algunos coordinadores y luego una jerarquía menor que nuevamente inicia con dirección. Ese es precisamente el proceso con el cual nosotros hemos trabajado, pero a final de cuentas implica subordinación hacia otros. Como podemos constatar entonces, lo que ha sido la forma de administración en las empresas que están en un ámbito privado se han atraído al ámbito público, y ahora precisamente los directores son aquellos que se encargan de ejecutar, vigilar y cuidar que se cumplan las indicaciones de sus superiores. Y por ejemplo, llega a suceder que un maestro quiere hacer un cambio en algún aspecto curricular y lo primero que dicen es necesario que nos autorice el supervisor. O esto no lo podemos modificar porque nuestras autoridades así lo indicaron, de tal manera que la función del director es la de cuidar que se cumpla cabalmente los procesos para los cuales él fue nombrado. En algún momento recuerdo que un director de educación normal, precisamente en una escuela normal de aquí del Valle de Toluca, recuerdo que ante la iniciativa de uno de sus maestros de querer modificar los planes de estudio porque ya eran obsoletos, es decir, planes de estudio de 1999 para una realidad de 2017, ya casi 20 años después, el maestro le propuso al director hacer el cambio sobre los contenidos porque ya no tenían mucho que ofrecer a los estudiantes. Y recuerdo que el director, muy enfadado, le dijo a su maestro: no puedes tú cambiarlos, porque yo estoy precisamente para cuidar el buen cumplimiento de los planes y programas de estudio, y los únicos que pueden cambiarlos son las autoridades de la SEP. Con esto vemos entonces cómo el director se convierte en el instrumento o la mano ejecutora de algunos que están a la cabeza. Para el caso de nosotros, las autoridades de la SEP o los secretarios estatales, pero no tiene una mayor trascendencia su función más de cuidar, vigilar y dirigir que se haga ese cumplimiento. Por ello es que siempre se pone en cuestionamiento esta idea que en los últimos años se ha manejado de autonomía de gestión. Tendríamos que ver cuáles en sí son esas limitantes que se tienen para desarrollar una verdadera autonomía de gestión, o si solamente es un término que se maneja pues de alguna manera para paliar los procesos que no son permitidos en las instituciones escolares. Todas estas formas que ha tomado la dirección escolar, claro que han sido fundamentadas por algunos teóricos, precisamente los teóricos de la administración y del management, y que las han impulsado para hacerlas válidas y sobre todo para que sean consideradas con un fundamento de análisis teórico y científico, como en su momento se le denominaba.
Son tres los que vamos a referir en este momento de una manera muy concreta. El primero, Frederick Taylor. Él se le conoce precisamente, y aquí tenemos su libro más popular, como el padre del management científico. Y bueno, es quien ha contribuido en muchas formas a que se lleve a cabo la gestión moderna y que sea una práctica común en las organizaciones empresariales o privadas, que de alguna manera, en primer lugar, tendríamos que referirlo como aquel que fundamenta las formas de trabajo que tienen los directores con sus maestros en el ámbito escolar. Y bueno, Taylor manejaba 4 principios importantes en este libro. En primer lugar, lo que debería hacer un buen director es conocer a sus trabajadores y las tareas que deben realizar, así como también debe experimentar nuevas formas de trabajo con estos trabajadores para que incrementen la productividad. Esa era la primera tarea. Una segunda tarea o principios de un buen management científico era precisamente que hubiera métodos concretos para realizar tareas y que estuvieran por escrito, así como también describir los procedimientos operativos necesarios. La tercera tarea también era seleccionar cuidadosamente a aquellos trabajadores que poseían las habilidades y capacidades para poder desarrollar determinada tarea y que de esta manera se ejecutara de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos. Y una última tarea, un último principio era sobre todo que se pudiera establecer un nivel aceptable de rendimiento de la tarea. Y si ésta era aceptable, entonces al empleado se le debería ofrecer una recompensa o incentivo cuando lograra rebasar estos niveles aceptables. Y bueno, pues nosotros lo podemos ver reflejado precisamente estos procesos en las tareas que realizan los maestros y los directivos. Cuando desarrollan una buena tarea hay algunos incentivos como un reconocimiento, en algunos casos hasta incentivos monetarios, porque precisamente cumplen cabalmente lo que se les ha indicado. Esa es la base de la propuesta de Frederick Taylor. Otro de los grandes teóricos de la administración y del management es precisamente Jules-Henri Fayol, que era un ingeniero teórico y de administración de empresas, el cual en este librito, que es muy indispensable para todos aquellos que estudian administración, que se refiere precisamente a la administración industrial y general, dejaba por sentados cuáles eran los principios básicos de la administración, entre los cuales sobresalía, por ejemplo, la división del trabajo, la autoridad, la disciplina, la unificación de las órdenes que se daban, la centralización, el trabajo en cadena, el orden, la equidad y sobre todo la iniciativa que tuvieran los trabajadores. Fue muy importante la propuesta de Henri Fayol porque a final de cuentas él definió de manera clara en 5 pasos el proceso que debería tener toda correcta administración. ¿Cuáles eran estos pasos? Bueno, el primer paso era planear. Todo directivo debe anticipar el futuro y trazar un plan de acción. También el segundo paso implicaba organizar, es decir, mantener la estructura social de la empresa de manera ordenada y jerárquica. Un tercer paso que deberían seguir los directivos en el proceso correcto de la administración era dirigir, es decir, guiar y orientar no solamente los procesos, sino también orientar al personal. Un cuarto paso en este proceso es coordinar, que él lo entendía como una forma de armonizar todos los actos y todos los esfuerzos colectivos para lograr las metas alcanzadas y beneficiarse con la producción.
Y bueno, un último paso tiene que ver con algo importante en la tarea del director, controlar. Y este implica sobre todo que verifique que todo se esté dando de acuerdo a las reglas establecidas y a las órdenes dadas por la jerarquía superior. Estos son los pasos importantes de un proceso correcto de administración que debe llevar a cabo el director de cualquier organización o empresa desde la propuesta de Henri Fayol. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Un tercer teórico ya más actual a nosotros y que se le considera ya básicamente como el padre del management moderno es precisamente Peter Drucker. Y bueno, con Drucker, que a final de cuentas es uno de los grandes orientadores de los procesos del management, tanto a nivel público como a nivel privado, pues tenemos precisamente este librito que se llama La práctica del management, que se le ha considerado como el verdadero libro de la gestión, dicen algunos, como, permítanme la expresión, la Biblia del hacer gestivo, porque representa a la gestión de una manera distinta como se le venía manejando en la primera década, en la primera mitad del siglo XX, y sobre todo maneja cuáles son las responsabilidades concretas que debe tener todo proceso desde el management. Y bueno, Drucker de alguna manera es el más influyente autor en la actualidad de los procesos gestivos o de management. Uno de los aportes grandes que maneja Drucker es precisamente las funciones que tiene el management, entre las cuales podemos distinguir la gestión de un negocio, los administradores que gestionan y la gestión de trabajadores y del trabajo. Y él precisamente maneja la idea de que la gestión de un negocio tiene que ver con las cualidades de un buen gestor o director. También así, cuáles son los procesos que debe gestionar, entre los que sobresale la gestión de las funciones de sus trabajadores y del trabajo en sí mismo. Y este es un ámbito muy importante porque a partir de Drucker se empezó a redefinir cuál era el trabajo de los directores en la función privada y que de alguna manera los tenemos en la función pública como en un momento más veremos. Aquí podemos observar precisamente cuáles son las funciones de un buen gestor o director a partir de Drucker. Y bueno, tenemos precisamente plantear metas, organizar, motivar y comunicar, medir o en su esencia evaluar si se están cumpliendo o hasta qué punto se cumplieron los procesos y desarrollar las personas. Como ustedes pueden apreciar, es algo con lo que los directores trabajan en la actualidad, los directores escolares. Son precisamente parte de sus funciones que ellos realizan y esto está dado a partir del management. Por lo tanto, el director no es otra cosa más que un gestor que promueve el buen funcionamiento de su organización, de su establecimiento y sobre todo logra los objetivos y metas planteados. Para finalizar esta presentación, quiero hacer referencia a un aspecto nodal que tiene que ver con la famosa autonomía de gestión, pero que está implicado en lo que Drucker maneja como la toma de decisiones. ¿Cuál es el sentido precisamente de hacer esta referencia a Drucker en cuanto a la toma de decisiones que debe hacer un gestor? Bueno, porque como ustedes pueden apreciar en estos pasos que él maneja, como definir el problema, analizar el problema, desarrollar soluciones alternativas, encontrar la mejor solución y aplicar la decisión, precisamente es en lo que estamos ahorita metidos cuando se realizan las reuniones de consejo técnico escolar o las de trabajo colegiado en educación media superior, en las cuales pues son precisamente los directores como líderes de la comunidad de aprendizaje quienes van viendo los avances y las problemáticas que se presentan
en los procesos definidos en la planeación y a partir de ello llevan a cabo estos 5 pasos en la toma de decisiones. Pero nuevamente, como podemos apreciar, la idea es que se resuelvan los problemas precisamente en el núcleo donde se están detectando, no importando que esos problemas tengan o vengan mejor como consecuencia de procesos estructurales que rebasan el trabajo que se puede hacer en las escuelas entre maestros y directivos. Por lo tanto, nuevamente volvemos a caer a la racionalidad desmedida del management. Los directores deben ver con sus propios medios, limitaciones o recursos cómo solucionan los problemas, porque si no, ante ellos va a caer la responsabilidad de que no se esté logrando una calidad educativa tal y como lo sugieren las autoridades. Y esto es muy gravoso, porque a final de cuentas lo que hace es crear una conciencia en el directivo de que debe estar esforzándose y esforzándose cada vez más, llegando a niveles estresantes muy fuertes, de tener que cumplir con lo que le indican sus autoridades, pero además responsabilizarse plenamente de que si los resultados no se están logrando tal y como se plantearon, es por su sola responsabilidad. Y que bueno, entre este tipo de responsabilidades también, pues se lleva, permítanme la expresión, entre los pies a los maestros. Y entonces caemos precisamente en una dinámica en la cual se llega a la conciencia de que los únicos responsables del fracaso educativo somos los maestros y los directivos. Y esto se maneja inclusive a nivel social. Baste ver qué sucedió con las propuestas de cambio que se empezaron a implementar en las reformas de 2012-2013 en el anterior gobierno, en el cual el mayor responsable del fracaso educativo eran los maestros y por consecuencia los directores, porque no habían sabido cómo resolver las problemáticas que ahí se plantean. Esta es precisamente la parte ideológica que maneja la gestión o el management en estricto sentido. Como podemos apreciar, es una función completamente ideológica para, como ya decía Marx, exprimir los esfuerzos y recursos limitados que tienen los sujetos en el nivel local. Esa es la esencia y con esto cerramos esta presentación donde vimos algunos de los antecedentes etimológicos y teóricos de lo que es la administración, el management y la gestión. Corresponde ahora que nosotros precisamente tomemos clara conciencia de qué implicaciones tiene esto en nuestro trabajo diario y si en realidad estamos mejorando la calidad educativa en los aprendizajes y formación de los estudiantes o simplemente estamos haciendo algunas actividades sin mayor trascendencia para cumplir lo que nos indican otros. Esa es la esencia del trabajo que tenemos que realizar.